Bienvenidos al laboratorio de sueño. El laboratorio de sueño debe ser un sitio muy acogedor, lo más similar a la habitación del paciente, con una cama confortable, con almohadas confortables, con aislamiento de ruido, por lo cual es muy importante tener unos avisos en el corredor donde estén las habitaciones, que se le advierta a las personas que pasan por el corredor de que estamos en algún procedimiento de sueño. Y el paciente que se le cita para el estudio de sueño debe haber tenido la indicación por parte del médico, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Los equipos y las habitaciones deben tener la última tecnología. Se debe contar con tecnología de punta. Los equipos son unos polisomnógrafos que van a registrar más o menos 18 canales y deben tener la capacidad de tener un registro de video durante toda la noche en el caso de que vayamos a hacer los estudios de noche. Si hacemos los estudios de día, que son los que se le hacen a los bebés o a los pilotos o a los celadores o a los médicos que tienen una inversión en el ciclo de sueño, entonces también se debe garantizar oscuridad en el sitio donde se vaya a hacer el registro. Vamos a mirar en parte de los equipos. Uno de los equipos es el polisomnógrafo. Nuestros equipos son equipos de última tecnología, son equipos Alice 5, y son equipos que nos permiten tener registrado completamente todas las variables. Cuando el paciente llega al laboratorio de sueño, lo que normalmente se le realiza es una medición de talla, se pesa al paciente, se le realiza un cuestionario, es un cuestionario especial que está preestablecido, donde se le hace todo un interrogatorio de sintomatología que nos puede ayudar a orientar qué síntomas está teniendo el paciente, qué medicamentos está recibiendo, porque todos los medicamentos pueden alterar la arquitectura del sueño, y nos permite así hacer un diagnóstico más preciso de la alteración que pueda estar presentando el paciente. Normalmente el técnico va preparando al paciente, lo lleva a su habitación y tiene una cama lo más cómoda posible. Se le van a conectar diferentes electrodos. Normalmente se conectan electrodos para mirar las variables electroencefalográficas, entonces son electrodos en el cuero cabelludo que nos van a permitir registrar las diferentes etapas de sueño. Se le conectan unos electrodos en los ojos, que son el electroculograma. Se conecta un electrodo en el mentón, que es el electrodo de electromiograma, para mirar el tono muscular. Se conectan unos sensores de flujo en la nariz, un sensor de flujo oral, se conecta un sensor de ronquido que nos va a permitir apreciar el grado de ronquido que esté presentando el paciente. Se le conectan una banda torácica, una banda abdominal para mirar los movimientos de tórax y abdomen, que nos permite diferenciar el tipo de eventos respiratorios que esté teniendo el paciente presentando. Se le conecta un sensor en el dedo, que es el sensor para pulsoximetría, nos permite ver los niveles de saturación de oxígeno. Se le conectan unos electrodos en los tibiales anteriores, que son para mirar electromiografía, la actividad muscular, y mirar si el paciente patea en la noche o tiene movimiento periódico de extremidades. Y se le conectan unos electrodos para monitorizar la actividad electrocardiográfica. Con todo esto, el técnico procede ya a hacer toda la validación de los registros en el equipo, en el ALICE, y saber que todos los electrodos están dando la mejor señal posible para poder permitir una grabación adecuada durante toda la noche del estudio.